Buenas tardes. Buenas tardes. Somos iglesia. La iglesia somos nosotros, no las paredes, no el lugar. Bueno, bienvenidos y vamos a entrar en la palabra de Dios. Esta es ya la cuarta y última parte de nuestra serie, Sanando tus inseguridades. Y hemos estado viendo en estas 4 semanas que el asunto de la inseguridad es un problema mayor en nuestra sociedad. Hemos visto de que la gente experimenta en mayor o menor grado un problema de inseguridad interior. Y aunque esto es así, no tiene por qué ser así. La palabra de Dios nos muestra que también al mismo tiempo es posible ser personas que viven completamente seguras, completamente confiadas. Lo que está escrito existe y la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Y es nuestra regla de fe y de conducta. Y vivimos por la palabra y la palabra es la autoridad bajo la cual vivimos. No solamente decimos que Jesús es nuestro Señor, también vivimos bajo el señorío de la palabra. Proverbios 28:1 dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Es como una persona neurótica. Nadie lo está persiguiendo, pero él está en una actitud temerosa. Hay gente que tiene delirio de persecución. Yo he conocido varios. Mas el justo está confiado como un león. Ustedes saben cómo un león se para firme en su terreno. ¿Quién se mete con el león? Otra traducción dice, los impíos huyen cuando nadie los está persiguiendo, pero los justos son tan osados como un león. Un pasaje ya en el Nuevo Testamento, escrito por el apóstol Pablo, 2 Corintios capítulo 3, versículos, 2 Corintios capítulo 5, versículos 6 al 8. Así que, está hablando de los justos, vivimos, ¿cómo? Confiados. ¿Cuándo? Siempre. Sabiendo, ¿no? No ignorando. No, sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque ¿cómo andamos? Por fe andamos. ¿Cómo no andamos? No por vista. Pero, otra vez, confiamos. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Entonces vemos en la Biblia claramente 2 grupos de personas, 2 categorías de personas en este mundo. Aquellas que son víctimas de la inseguridad y aquellas que viven confiadas, completamente seguras. Ahora, la inseguridad interior se muestra a través de una serie de síntomas. Vamos a ver esto, hay síntomas de una persona segura. La primera semana hablamos acerca del comportamiento agresivo, competitivo. La segunda semana hablamos acerca del comportamiento adictivo. En la tercera parte de esta serie hablamos acerca del comportamiento afectivo desordenado. Y hoy día, para acabar esa serie, vamos a hablar acerca del cuarto síntoma de una persona insegura, que es la crítica a los demás y la falta de perdón. O sea que aparte de aquellos que son agresivos, competitivos, aparte de aquellos que tienen una serie de adicciones, aparte de aquellos que tienen desórdenes en su vida sentimental, afectiva, emotiva, están aquellos que critican a los demás y que viven en una continua falta de perdón. Y la raíz de estos síntomas es la inseguridad. En muchos casos es muy profunda, es una inseguridad interior. Y en ese caso hay algunas personas que en esa inseguridad han desarrollado un ojo tan malo y tan crítico que siempre están mirando las fallas y los defectos, la pajita en el ojo, están viendo deficiencias, están viendo la carencia, están viendo las debilidades, las imperfecciones, los fracasos de los demás. Oh, por supuesto que se ocupan de ventilarlos, se ocupan de hacerlos conocidos. Ellos no tienen ningún reparo, y aunque ellos seguramente no lo hacen intencionalmente, no se dan cuenta, no tienen ningún reparo en hacer que los demás se sientan inferiores con tal de que ellos queden bien. O sea, hacen quedar mal a los demás con tal de que ellos queden bien parados. Esa es pura inseguridad. Y hay mucha gente que tiene este tipo de comportamiento. Obviamente, cuando quieren reconocer algo bueno en los demás, puede que empiecen a decirlo, a mencionarlo, pero de repente la palabra pero aparece, ¿no? Entonces niegan todo lo que estaban diciendo y otra vez aterrizan en la base de la crítica. Ahora, todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos sido reprendidos por otros.
dependiendo de nuestro comportamiento y dependiendo también de las personas que nos rodeaban, de nuestro entorno. Y es cierto, o sea, yo me acuerdo cuando, ya les conté que cuando yo era chiquito era un terremotito. Ese Victor en los 60 era bien, ya les conté algunas de mis travesuras, ¿ok? Entonces, ahí recibí la revelación de la correa, ¿no? Ok. Y a veces crecemos en un hogar que es bien negativo, que es bien crítico. Y ese negativismo causa estragos en nosotros. Y ese daño lo llevamos con nosotros. Y cuando salimos al mundo, como hemos sido educados o criados bajo esa atmósfera, esa misma atmósfera nos acompaña cuando salimos al mundo y vemos el mundo bajo ojos o lentes críticos. Es decir, es como, hoy día me puse chompa, ¿no? Esta chompa me da un poco de calor, pero yo me he vestido con esta chompa, ¿ok? Y esa gente sale vestida de su casa con esa actitud negativa y crítica. Entonces, cuando llegan al colegio, comienzan a criticar la forma en que sus compañeros de salón se visten. Comienzan a criticar cómo se viste la maestra, o comienzan a criticar la comida que sirven en la cafetería. Y de repente, obviamente, el modelo que han recibido, han estado rodeados toda su vida de ese modelo, son sus papás, sus hermanos, hermanas, sus abuelos. Ellos son el modelo perfecto. Y cualquier cosa que difiera de eso está mal. Entonces adoptan una actitud en la cual se vuelven expertos en cómo se debe hablar, cómo se debe comer, cómo se debe vestir, cómo debes hacer esto, cómo debes hacer aquello. Y no solamente eso, toman un paso más y ahora de repente comienzan a dictarles a los demás cómo deben comportarse, no que así no se agarra el tenedor. No que Carreño dice, ¿quién conoce a Carreño? ¿Cuántos están hartos de Carreño? No, es una broma. Y comienzan a dictarte cómo debes hacer esto, cómo debes comportarte. Y ni siquiera te han pedido permiso, ni siquiera te han preguntado si estás interesado en lo que quiero decirte, aunque en realidad lo que quieren hacer es imponer su propia conducta sobre los demás. Entonces ya se vuelven controladores y manipuladores en su relación y ellos son el centro, o sea, ellos exaltan la exaltación del yo. Y entonces ellos nunca están equivocados, siempre tienen la razón. Tienen esa actitud y esa actitud es pobre, es una actitud paupérrima y está conectada con la inseguridad. Entonces, para ellos los demás están mal, para ellos están bien y la raíz de este comportamiento crítico es la inseguridad. Ahora, nuestra inseguridad se vuelve o hace evidente de manera alarmante por causa de los hábitos de la niñez que continuamente afloran y nos dominan. Un estudio arrojó el siguiente resultado. Este estudio fue realizado por Chad Helmstetter. Y él dijo, tanto como el 77% de todo lo que pensamos es negativo y contraproducente y obra en nuestra contra. La gente crece en un hogar promedio, la gente que crece en un hogar promedio escucha la palabra no o se les dice lo que no pueden hacer más de 148,000 veces para el tiempo que alcanzan la edad de 18 años. ¿Cuál es el resultado? Programación negativa no intencional. Estamos viviendo en un mundo bastante negativo. Ahora, ¿cuántos saben que un espíritu negativo y crítico es lo opuesto, es lo contrario, un espíritu cortés y un espíritu que es amable? ¿Cuántos saben? Hay una gran diferencia entre vivir pendientes de los defectos de los demás y ventilarlos que reconocer las cosas buenas. O sea, siempre va a haber algo malo en nosotros que pueda ser criticado y siempre va a haber algo bueno que pueda ser reconocido. ¿Están de acuerdo o no? Una vez alguien dijo que hay tantas cosas malas en las mejores personas y tantas cosas buenas en las peores personas que no nos corresponde a nosotros hablar acerca de los demás. Levante la mano los perfectos. Yo no puedo levantar la mano porque todos tenemos nuestros problemas. La Biblia dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Okay? No dice ninguna imperfección, no dice ninguna debilidad, no dice ninguna falla o falta, dice ninguna condenación. Hemos sido justificados a pesar de que somos seres humanos finitos, imperfectos y limitados.
Entonces, ¿por qué tenemos la tendencia de hacer quedar mal a los demás y hacerlos sentir inferiores? O sea, ¿por qué tenemos el hábito de que apenas escuchamos el nombre de alguien, de inmediato nos conectamos con algo negativo de la persona? O sea, ¿por qué no pensar en lo positivo? Y hay una tremenda verdad detrás de todo esto. Es que uno simplemente trata a los demás como los ve. O sea, ¿cómo miras a tu prójimo? ¿Cuál es tu concepción de la persona que está sentada a tu lado? O sea, ¿qué piensas de él? ¿Cuál es su opinión? ¿Piensas lo mejor? ¿Piensas lo peor? Se los voy a decir de otra manera. La correcta percepción ajena precede al buen trato al prójimo. Otra vez, ¿no? La correcta percepción ajena precede al buen trato al prójimo. Por lo tanto, la percepción es más importante que el trato. ¿A qué me refiero? Si lo primero está bien, lo segundo también va a estar bien. O sea, percibir correctamente a los demás te lleva a tratar bien a las personas. Pero la percepción corrompida acerca de los demás siempre conduce al maltrato. Ahora, la palabra de Dios está cargada de sabiduría, sobre todo aquellos versículos que están en el libro de Proverbios. Y en Proverbios 22:9 dice que el ojo misericordioso será bendito. No dice el ojo crítico, no dice el ojo negativo, no dice el ojo que mira a los demás y los desprecia, no dice el ojo que está mirando los defectos, fallas, imperfecciones, debilidades, los errores, los fracasos. No dice que el ojo crítico es bendito, dice que el ojo misericordioso es bendito. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Cómo creen que Dios los ve a ustedes? Si Dios no te mirase con ojos misericordiosos, ya fuiste. Yo estaría frito. ¿Cuántos saben? La Biblia dice en el libro de Romanos que Dios a todos los encerró en pecado para tener de todos misericordia. ¿No es así? O sea, ¿cómo es que Dios nos ve? A través de un ojo misericordioso. Y ese ojo es bendito. Ese es el ojo del bendito Dios. Y Dios quiere que nosotros miremos a los demás a través de sus, por así decirlo, lentes, o a través de sus ojos. Es el ojo del Espíritu, es el ojo del amor del Espíritu. Y cuando miramos a los demás, ¿qué vemos? Aunque ya sabemos que tenemos fallas y defectos, no es ninguna noticia nueva, ya la sabemos, ¿ok? Pero miramos con ese amor que nos hace ver a la gente como Dios la ve. Cuando yo veo personas, yo veo potencial. Yo veo gente que ha sido hecha a imagen y semejanza de Dios. Veo gente que es profundamente amada, por la cual Jesús murió. Y yo veo que ustedes tienen un futuro maravilloso y glorioso. Y por eso no nos vamos a cansar de invertir en sus vidas espirituales. ¿Para qué? Para que puedan crecer y ser como Jesús. De eso se trata. Entonces, el ojo misericordioso será bendito. Y una cosa es la crítica constructiva. O sea, la crítica constructiva ayuda, si es dada en la actitud correcta de ayudar a la persona. Pero el ojo crítico, que es el que trae la crítica destructiva, es terrible. Y en una iglesia, el espíritu crítico destruye el sentido de comunidad. Ahora, una iglesia es una comunidad donde la gente está unida por el vínculo perfecto. ¿Cuál es el vínculo perfecto? De acuerdo con Colosenses 3, el amor de Dios. Ahora vamos a ver algunas características del amor. La Biblia dice que el amor cubre multitud de faltas, multitud de defectos. ¿Y dónde está esa multitud de faltas y defectos? En mí, en ti y en cada uno de nosotros. O sea, ya tenemos que estar avisados. En algún momento mis imperfecciones van a aflorar, van a salir a la luz. Ámame, no te queda otra. ¿Están ahí o no? El Señor ha sido muy misericordioso conmigo. Por eso yo he aprendido a ser misericordioso con la gente. Ahora, ¿qué más hace el amor? El amor piensa y cree lo mejor de los demás. 1 Corintios capítulo 13. El amor cree lo mejor, no lo peor de los demás. Y por lo tanto, si caminamos en el amor de Dios, entonces lo que va a ocurrir es que vamos a caminar en honra, en respeto, y vamos a levantar las virtudes de los demás y no los defectos. Es más, si una persona no se ama a sí misma, no puede amar a las demás. Ahora, ustedes conocen el ABC de los mandamientos de Dios. ¿Cuál es el primer y gran mandamiento en la Biblia? ¿No? Dice, amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Este es el primer y gran mandamiento, dijo Jesús, y es vertical. Habla de tu relación con Dios. Luego vienen las relaciones horizontales. Luego dice, y a tu prójimo, como previamente a ti mismo. O sea, si yo tengo armonía con el Creador, entonces tengo armonía conmigo mismo, no hay conflictos internos, me amo porque soy amado. Me sé amado, me siento amado, me amo. Y porque amo, amo. O porque soy amado y me amo, amo a los demás. Eso es importante. Y si yo me amo a mí mismo y amo a los demás porque sé que Dios me ama, entonces voy a tratar bien a los demás. Los voy a ver a través de sus ojos. Es la vertical, es la componente horizontal, es una L. L de love, L de amor. ¿Ok? Ahora, la Biblia dice que el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y el amor tiene que gobernar nuestras relaciones. El amor es lo que gobierna las relaciones interpersonales, es el mejor de todos los vínculos. Entonces, el que conoce el amor de Dios tiene seguridad dentro y no necesita hacer quedar mal a los demás para verse bien. Más bien busca el bien supremo del prójimo y cree lo mejor de él. Me gusta lo que dijo el presidente Abraham Lincoln. Él dijo, el que tiene el corazón para ayudar es el que tiene el derecho para criticar. Es el único que tiene ese derecho. Ahora, la palabra de Dios nos da pautas acerca de qué es lo que tenemos que considerar cuando pensamos en las demás personas, cuando hablamos de las otras personas. Filipenses, el capítulo 4, el versículo 8, dice, por lo demás, hermanos, acá hay 8 cualidades. Todo lo verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto piensen, en el griego significa esto consideren. O sea, la Biblia nos dicta qué es lo que tenemos que considerar. Y aquí dice, si hay virtud alguna, o sea, yo no voy a pensar en tus defectos, voy a pensar en tus virtudes. Si hay algo digno de alabanza, no digno de reprensión. Yo tengo que buscar lo positivo y elogiarte y reconocer lo bueno que está en ti, porque después de todo, tú has nacido del Espíritu, eres hechura suya, creado en Cristo Jesús, eres una nueva criatura, eres de Él, eres parte de la familia de Dios. Hay muchas cosas buenas en ti por Jesucristo. En eso tenemos que pensar. Ahora, les voy a dar una tremenda revelación. ¿Saben ustedes lo que está antes de Filipenses 4:8? Filipenses 4:7. ¿Y saben lo que dice Filipenses 4:7? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Si yo veo lo bueno, lo verdadero, lo honesto en mis hermanos, eso va a contribuir para la paz de la comunidad. Y no solamente eso, para mi paz personal también. Estamos hablando acerca de guardar el vínculo, guardar la paz en la comunidad. Ahora, si ustedes si hemos recibido una herencia negativa de la crítica como un mal hábito, podemos reemplazarlo por el buen hábito de ser selectivos en cuanto a lo que consideramos cuando pensamos en una persona. Entonces, este síntoma de la inseguridad se llama el espíritu crítico, el espíritu negativo. Pero ¿qué con respecto a la falta de perdón? O sea, la palabra de Dios nos enseña que si nosotros no tenemos el estilo de vida de perdonar a los demás, Dios no nos puede perdonar a nosotros nuestros pecados. Eso es sencillo. Y en la Biblia el perdón es uno de los temas espirituales más importantes. Y ahí se nos enseña a tener un corazón perdonador. Ahí se nos enseña a entender que hemos sido perdonados y así como hemos sido perdonados debemos perdonar a los demás. O sea, ¿quién soy yo para cerrar mi corazón y no perdonar a otra persona? Entonces, este asunto de la falta de perdón daña a muchas personas y es la raíz de muchos problemas. Ahora, definitivamente la falta de perdón está conectada con la inseguridad. Le voy a hacer una serie de preguntas. ¿Para quién es más fácil perdonar? ¿Para la persona segura o para la persona insegura? Para la persona segura. ¿Para quién es más fácil resentirse y guardar rencor por mucho tiempo? ¿Para el seguro o el inseguro? Para el inseguro. ¿Para quién es más fácil perdonar a los demás y acercarse y abrazar a las otras personas? ¿Para el seguro o para el inseguro?
para el seguro. Entonces hay una conexión entre la falta de perdón y la inseguridad, definitivamente. Ahora, los médicos nos dicen que más del 90% de las enfermedades tienen su raíz en las emociones psicosomáticas negativas. Estoy hablando acerca, y la que encabeza la lista es la falta de perdón. Y estoy hablando acerca de pensar mal de los demás, o sea, el ojo crítico. Estoy hablando acerca del temor, estoy hablando acerca de la tensión, el estrés. Ese tipo de cosas traen problemas. Varios pastores han contado esto y en su vida han tenido experiencias con cristianos, gente de su congregación que tenía problemas con migrañas. ¿Saben lo que son las migrañas? Esos dolores de cabeza que son muy fuertes, muy intensos. Y cuando se ha hablado con las personas y se ha encontrado que había falta de perdón, inmediatamente, después que han perdonado, las migrañas desaparecieron. ¡Wow! Es tremendo, eso es liberador. Ahora, no solamente la falta de perdón produce migrañas, también produce dolor físico y una serie de enfermedades. Por ejemplo, podemos hablar acerca de la artritis, podemos hablar acerca del reumatismo. Y la palabra de Dios nos dice claramente que un corazón no perdonador, un corazón así, seca los huesos. O sea, los problemas psicosomáticos tienen su origen en el psique y terminan en el soma. Eso es griego. O sea, en la parte emocional y terminan en el cuerpo. Y eso está probado por la ciencia médica y Proverbios hace miles de años ya lo reveló. Entonces, todos estamos de acuerdo que a la persona insegura le va a ser más difícil perdonar. Mucho más difícil. Ahora, todos nosotros hemos venido a este mundo y con una herencia, lamentablemente, y la inseguridad empieza a una temprana edad. Los síntomas son el resultado tanto de nuestra herencia en Adán, como también causados por nuestro entorno. Entonces, si nosotros no reconocemos la inseguridad, no la enfrentamos, entonces no nos vamos a poder deshacer de ella. La inseguridad, como les dije, afecta la mayor parte de la población de este mundo. Y no tiene por qué ser así. Entonces, cuando se detecta, hay que enfrentarla. Ahora, en esta época en la cual estamos viviendo, hay más hogares rotos, hay más corazones heridos y hay más amargura. No sé si ustedes se acuerdan cómo era nuestra sociedad en el siglo pasado, que la gente pasaba más tiempo con sus hijos. O sea, las mujeres estaban mayormente en casa. Los horarios hacían que inclusive que el esposo podía ir a almorzar a casa. En algunos casos, o sea, la gente del colegio podía almorzar en su casa y regresar en la tarde al colegio. O sea, los negocios tenían horario partido, era diferente. Pero ahora pues con tantas cosas, y está bien que las mujeres quieran trabajar y todo eso, pero pasan menos tiempo, las que son madres pasan mucho menos tiempo con sus familias, con sus hijos. Entonces, ¿qué pasa? Eso produce hogares rotos. El padre ausente, la madre ausente por cuestión de la presión financiera. Entonces, ahí vienen los problemas. El televisor educa a tus hijos, y la influencia no detectada de agentes que pueden causar problemas potencialmente. Entonces, finalmente, en esos días hay más inseguridad. Y nosotros tenemos que hacer algo para poder sobreponernos a lo que ella produce. Ahora, ¿cómo ser librados de la inseguridad que causa de que nos hayamos vuelto tan críticos y tan poco perdonadores? Bueno, en este mundo hay múltiples y complejos problemas, pero existe también una única, simple y poderosa solución, que es Jesucristo. Y Jesús fue la persona más segura que puso el pie sobre este mundo. Ya saben que Él no fue hijo biológico de José. Eso significa que Él no tuvo en sus genes la herencia negativa de muerte que vino del pecado de Adán. ¿Quién era el padre de Jesús? Dios. Por el Espíritu Santo, concepción sobrenatural, nacimiento virginal. Entonces, Jesús no tenía ese problema. Jesús desarrolló una relación desde niño, una relación personal con Dios el Padre, y eso edificó en él una tremenda seguridad. Él no tenía una herencia de muerte, él no tenía traumas del pasado. Él creció siendo una persona muy, muy fuerte, muy segura, y Él nos da ejemplo a nosotros. Ahora, ¿cómo es una persona segura? Una persona interiormente segura, ¿cree lo mejor de las demás?
es rápida para perdonar, no toma en cuenta el mal hecho ni tiene problemas con el rechazo del pasado. La persona segura sabe que ha sido perdonada en Cristo y en vez de estar atada a su pasado, mira al futuro con una expectativa positiva y es muy rápida para extender el beneficio y la bendición del perdón a los demás. Miren, el que ha conocido y experimentado la bendición del perdón de Dios no debería cerrar su corazón para perdonar a otros. Una pregunta directa. ¿Ustedes creen que Jesús fue a la cruz, murió por ustedes, derramó su sangre para pagar por su perdón? ¿Lo creen o no? Absolutamente. Bueno, la misma sangre que te perdonó a ti y a mí, perdonó a ese tipo que te hizo daño. ¿Por qué no piensas en esos términos? Si nosotros somos el resultado de la misericordia de Dios y todos hemos necesitado arrepentirnos y ser perdonados, pues la otra persona también tiene el beneficio del perdón disponible por la sangre de Jesús. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para cerrar nuestro corazón? Esto es importante. Y Jesús nos dio ejemplo de cómo tratar con aquellos que lo atacaron de manera injusta. Y Jesús, estando en la cruz, ya saben, lo insultaron, lo trataron completamente mal, pero estando en la cruz, ¿saben lo que él oró? Él dijo: Señor, oh Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Algunos de ustedes podrán decir: no, pero Jesús era Dios, Él era amor, Él podía perdonar. Pero en la Biblia hay otros ejemplos. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de Esteban? Esteban fue el primer mártir de la iglesia cristiana. Y la palabra de Dios nos cuenta que él estaba en el concilio, estaba predicándoles a los judíos, a los fariseos. ¿Y cómo lo veían a él? Porque la Biblia dice que su rostro era como el de un ángel, o sea, brillaba como el de un... Él estaba iluminado, el Espíritu Santo estaba hablando a través de él, y él hablaba con un espíritu, con una sabiduría que nadie podía resistir. Y los judíos ahí, ¿cómo lo veían? ¿Con ojo bendito? Olvídalo. La Biblia dice que se tapaban los oídos y rechinaban y crujían sus dientes. Era una mirada de odio puro. Y lo agarraron y lo sacaron al lugar donde apedreaban a las personas y buscaron las mejores piedras, las más filudas, las más pesadas. Y ellos entienden que los judíos eran apedreadores profesionales. Y se lo bajaron. Y cuando le estaban lloviendo las piedras, los cielos se abrieron. Él vio a Jesús, al Hijo del Hombre, que estaba ahí parado a la diestra del Padre. ¿Y saben cuál fue la oración de Esteban? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Recibe mi espíritu. Y murió. Ellos nos dieron ejemplo. Entonces, si tú tienes problemas en perdonar a alguien, la mejor forma es, sigue la fórmula de lo que Jesús hizo, lo que Esteban hizo. Es ora por la persona. Si la persona no conoce a Cristo, ora para que alcance misericordia, que sus ojos sean abiertos. Ora para que la persona sea bendecida, sea salva. Y si la persona es cristiana, ahora pues bendice su familia, bendice sus finanzas, bendice su corazón, bendice su mente, bendice su cuerpo, bendícelo todo completito, ¿no? Entonces, si tú tienes dificultades en perdonar, orar por la persona, posicionar tu corazón para extender el perdón, y eso va a ser mucho más fácil. Ahora, la palabra de Dios nos habla acerca de lo que tiene que ocurrir en una comunidad cristiana en la cual tarde o temprano las imperfecciones afloran. Colosenses 3, versículos del 12 al 13. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse. ¿Se acuerdan que la persona que había crecido bajo la atmósfera negativa y crítica sale de su casa vestida de ese ojo y lente crítico? Pero acá se nos dice que tenemos que vestirnos de algo diferente, ¿no? Ustedes tienen que vestirse de ¿qué? De tierna compasión, de bondad, de humildad, gentileza, paciencia. Sean comprensivos. No dice que seamos hacha. Con la misma medida con la que tú mides, serás medido. Hay gente que ama el juicio. Hay gente que ama la misericordia. Yo escojo la misericordia. Porque Dios, o sea, la Biblia dice acerca de Dios, o sea, está la bondad de Dios y está la severidad de Dios. Yo escojo la bondad. Yo me quedo con la bondad. ¿Y tú? O sea, hay gente que es bien hacha, pero la gente bien hacha, o sea, hay un hacha también para esas personas, ¿no?
Hacha va, hacha viene. Acabamos de inventar el hacha boomerang. Ok, está bien. Sean, ¿cómo? Intolerantes. No. Comprensivos con las fallas de los demás. Dile a que está tu compañero, tú y yo tenemos fallas. ¿Qué tal noticia, no? Ok. Sean comprensivos con las fallas de los demás y ¿qué? Perdonen a todo el que los ofenda. ¿Cuál es la base? Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar. Ese es el camino, no hay otro camino. El camino es el perdón. No, pero pastor, tú no sabes lo que a mí me hicieron. Un ratito. Todos hemos sido víctimas en el pasado del abuso, del rechazo, del bullying cruel de nuestros compañeros en el salón. Todos en algún momento, a todos nos han mentido, nos han decepcionado, nos han desilusionado. Todos hemos experimentado frustración y todos hemos sido ridiculizados por los demás, se han burlado de nosotros. Pero aquí surge la pregunta, ¿hasta cuándo vas a vivir como víctima? Hablando el lenguaje del perdedor y el vocabulario de la víctima. ¿Hasta cuándo vas a ser paciente cuando podrías ser médico? Cuando mi mamá murió, 21 de octubre de 1989, la gente venía a consolarme. Dios ya me había consolado. Yo no era paciente, yo era médico. Y esa consolación con que el Padre de misericordia y Dios de toda consolación me fortaleció, me ayudó para sostener a toda mi familia. Voltea a que está a tu costado y dile, tú no eres paciente, tú eres médico. Entonces, estas experiencias del pasado no deberían determinar, ni minar, ni sabotear nuestro futuro. O sea, si tú no enfrentas este tipo de cosas, van a seguir siendo tu experiencia diaria. Pero la falta de perdón, el resentimiento y la amargura te van a carcomer por dentro hasta que mueras siendo la persona más infeliz de la tierra. Y eso es lo que la Biblia enseña. Así que tú no te puedes dar el lujo de no perdonar. Ahora, perdonar no es un evento que ocurre una vez en la vida, es un estilo de vida. Y el que abraza el perdón como estilo de vida experimentará felicidad e seguridad. Ahora, hemos sabido mucho en esta serie acerca de la inseguridad, hemos visto los comportamientos que se derivan de la inseguridad interior. Y lo que queremos ahora es hacer es enfocarnos en la solución, porque muchas personas han experimentado esto de las relaciones rotas porque no han querido tratar con sus inseguridades interiores. Pero hay un principio espiritual fundamental, y este principio es de que Dios es la única fuente de la verdadera seguridad. Y vamos a ver en la palabra, hay un pasaje que nos habla acerca de esto, está en el libro de Hebreos, el capítulo 6, los versículos 16 al 19. Dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, ¿qué? La inmutabilidad de su consejo, ¿qué hizo? Interpuso juramento. ¿Para qué? Para que por dos cosas imposibles, o por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo o un fuertísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Y todo este pasaje nos habla de seguridad. Entonces, cuando existe cualquier tipo de controversia, litigio, duda o desconfianza, se necesita algo que aquiete el alma de la persona. Y la figura utilizada acá es la figura de un ancla. Un ancla para el alma. Ahora, cuando hablamos de anclas, inmediatamente pensamos en barcos, pensamos en embarcaciones. Entonces, cuando los vientos soplan, cuando las corrientes marinas jalan, o cuando hay tormentas, o sea, un barco bien anclado va a traer una tremenda seguridad, un tremendo bienestar. Y aquí el escritor de Hebreos está hablando acerca de algo que, obviamente, la metáfora
es el ancla, pero está hablando de algo que es tan seguro, que es mucho más seguro que un ancla fuerte, un ancla pesada, para dar firmeza, para traer seguridad al barco de nuestras vidas. Porque cuando las tormentas de la vida soplan, lo que se va a mover primero en nuestras vidas son nuestras emociones. A tu mente comienzan a llegar pensamientos de duda. La incertidumbre te ataca. Entonces tú necesitas algo sólido de lo cual aferrarte para que los vientos y las tormentas no te lleven. Y se cuenta la historia, y esto está documentado. Ustedes saben que de tiempo en tiempo hay huracanes y todo este tipo de vientos huracanados que soplan, azotan la costa de Florida. Entonces había un tipo que estaba caminando junto a la playa en Florida. De repente se le presentan esos vientos huracanados que comienzan a llevarse un montón de cosas y él estaba siendo empujado. Así que este hombre buscó y vio un poste bien ancho, bien fuerte. Entonces acudió a ese poste, se aferró, se asió a él y por momentos el viento lo soplaba que parecía bandera. O sea, el tipo estaba horizontal, con las dos manos ahí agarrado, aferrado a ese poste, parecía una bandera, pero después de que todo acabó, su vida se salvó. Entonces, nosotros necesitamos algo que sea sólido. Ese poste le dio a él seguridad y le dio firmeza. Es lo que hace un ancla en un barco. Y el escritor de Hebreos está apelando a lo más alto, lo más seguro, lo más sólido en todo el universo, y es la palabra de Dios. Ya hemos visto que es imposible que Dios mienta. Ahora, la palabra de Dios, y esto está hablando en el contexto de un pacto. Dentro de un pacto, y nosotros estamos en un nuevo pacto, en Cristo Jesús, y la Biblia dice que ese pacto está establecido sobre mejores promesas que el antiguo. O sea, en un pacto, la palabra de Dios nos viene en dos formatos. Puede ser promesas o puede ser un juramento. ¿Cuántos saben que todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén por medio de nosotros para gloria de Dios? O sea, las promesas de Dios son verdaderas. Pero cuando hablamos del juramento, y en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, la Biblia dice que Dios alzó su mano derecha y le juró una serie de cosas a Abraham. Un juramento del hebreo shvuah era algo tan sólido. Y tanto así que es imposible que Dios pueda romper un juramento suyo, porque la misma existencia de Dios estaría en juego si es que Él rompiese su palabra. Y lo que el escritor de Hebreos nos está diciendo es que nosotros acudamos y lleguemos al punto de que nos asimos de la palabra de Dios, que lo que hace es colocar delante de nuestros ojos una esperanza de vida. Es decir, dentro de este pacto Dios te ha dado a ti vida. La clase de vida que tú has recibido es vida eterna. La palabra griega zoe la describe, es la clase de vida que Dios sostiene. Es la más alta clase de vida y existencia que se puede disfrutar en el universo. Es la misma clase de vida que se disfruta y experimenta en el trono de Dios. Y Jesús dijo que el que cree en mí, el agua que yo le daré será como una fuente de agua que salta para vida eterna. Tenemos la vida de Dios. Eso significa que esa vida que Dios te dio, que Jesús como Espíritu vivificante te impartió, esa vida es una vida con propósito. Dios tiene un plan para tu vida, para que arribes a un puerto seguro. Dios no diseñó tu vida ni te salvó para que tú seas llevado como un barco, arrastrado por las diferentes corrientes de este mundo, las corrientes de los vientos de doctrina. Porque hay una diferencia entre viento de doctrina y sana doctrina. O sea, Dios nunca quiso que tu barco, el barco de tu vida, se vaya a la deriva, sino que tú tuvieses una buena ancla, un buen ancla para tu alma. Y la palabra de Dios es todo eso y mucho más. Y la palabra de Dios coloca delante de tus ojos una buena esperanza, una expectativa confiada y segura con respecto al futuro. Ahora, la Biblia dice en Hebreos 1 que Él sustenta todo el universo con la palabra de su poder. Y si la palabra de su poder, la palabra de Dios sustenta, sostiene todo este universo infinito, ¿qué crees tú que es tu vida frágil comparada con el universo? O sea, para Dios no le es difícil hacerlo. Ahora, quiero darles una ilustración adicional. ¿Cuántos de ustedes han escuchado acerca de los Marines? ¿Saben lo que son los Marines?
son el cuerpo de la infantería de marina de los Estados Unidos y de otros países. Entonces, cuando dichos comandos son entrenados, también reciben entrenamiento para el asalto de riscos o acantilados. No sé si ustedes el año pasado vieron una excelente película de Mel Gibson, se llama Hasta el último hombre. ¿Cuántos se acuerdan del soldado Desmond Doss? Él estaba asistiendo a sus compañeros y todo este pelotón tenían que tomar un acantilado llamado Hacksaw. Esa película es tremenda, si no la han visto se la recomiendo. Hasta el último hombre. Dentro de estos que reciben un entrenamiento para tomar riscos y acantilados, hay algunos que son expertos trepadores, parecen Spider-Man. O sea, son como hombres arañas. Y, trepan rapidísimo. Pero siempre hay uno que va por delante. Uno, el mejor de todos, siempre va por delante. Y lo que hace es esa persona, o sea, se las ingenia y toma el acantilado. Y lo que hace es amarrar una cuerda, una soga a una piedra o un árbol y lanza la cuerda para que sus demás compañeros puedan subir. Y cuando él llega, alcanza la cumbre y vence, toma ese peñasco, ese acantilado, eso produce un tremendo bienestar en sus compañeros en el equipo. Lo hizo, ya podemos subir con la cuerda y todo eso. La palabra de Dios nos habla de alguien que hizo lo mismo. Esa persona se llama precursor. En Hebreos capítulo 6, en el versículo 20, se nos habla acerca de Jesús. Dice, hasta donde Jesús el precursor entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Y sabían ustedes que Jesús fue delante de nosotros y nos abrió el camino al cielo, a Dios y a la victoria? ¿Saben que Él, en este mundo, Él dijo, ¿no? O sea, yo he vencido este mundo, confíen. Él pagó el precio por tus pecados. Él quitó tu pecado. Él te justificó, te hizo una nueva persona. Colocó su Espíritu Santo dentro de ti. Y no solamente eso, Él venció al mundo completamente por ti y por mí. Y Él ha prometido darnos dirección, protección, guía, fortaleza, sustento. Él ha prometido sostenernos para cada necesidad y nos ha dado la victoria. ¿Qué más queremos? ¿Qué otra seguridad necesitamos? Yo te hago una pregunta para terminar. ¿Tienes tú esa ancla para tu alma? Porque la seguridad que esa ancla te brinda hace que las inseguridades en tu interior se desvanezcan. Y lo que termina siendo esa ancla, cuando tú la recibes en tu vida, es sanando todas tus inseguridades. Toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado. Padre, te damos gracias por tu inmensa misericordia. Gracias porque tú has tenido misericordia de cada uno de nosotros. Y te necesitamos. Si estás acá y aún no tienes esa ancla en tu vida, aún no has recibido a Cristo en tu corazón, tú puedes tener un nuevo inicio y ser libre de toda inseguridad. Repite conmigo esta oración. Dios de los cielos, reconozco que necesito de ti. Jesús, públicamente, te pido perdón. Sé mi Señor. Gracias por resucitar. Gracias por el regalo de la vida eterna, por la fe en ti. Amén.